Bueno, pues estamos en este trimestre llevando a cabo actividades de actualización, tanto para los alumnos como para los profesores. Entonces, buscando siempre temas que puedan enriquecernos y que puedan desarrollar nuestras intencionalidades que podemos tener, sobre todo en lo que refiere a la crítica, ¿no? Al pensamiento crítico en las ciencias sociales. Pues sabemos que en ese sentido hay muchísimas inquietudes y no tantos elementos como en otros años, en otras épocas, solían otorgar las universidades para fortalecer este tipo de pensamiento. Entonces, pues, a raíz de la inquietud que ha mostrado la juventud en los últimos tiempos, conversé con el doctor Veraza, así como con David Moreno, quien se encuentra a mi izquierda, que David es el promotor y director de la editorial Itaca, la editorial que contiene, que ha publicado pues, la obra de Jorge Veraza. Todos estos libros que enmarcan este cartel, pues es la producción que ampara el esfuerzo que Jorge Veraza ha dedicado realmente a todo lo largo de su vida para pues dedicarlo a la reflexión justamente en el polo del valor de uso, ¿no? Así lo resumiría yo muy sencillamente, aunque justamente esta es la parte menos desarrollada en todo el conjunto de reflexiones de la izquierda, ¿no? Sí hay mucho, pero tal vez disperso y no tan sistemático, como en cambio, de una manera realmente innovadora, hace más de 30 años, temas que hoy están muy manejándose ya como muy innovadores, ya formaban parte de la reflexión madura de Jorge Veraza, ¿sí? Entonces, siempre reconociendo que estos esfuerzos académicos de reflexión intelectuales pues han tenido la intención de mirar hacia el horizonte de donde apuntan el pensamiento más avanzado, ¿no? Que dé cuenta de los límites del propio capitalismo y también que abra caminos para algo que todos sentimos como muy lejano, ¿no? Que, bueno, yo cuando nací pues ya existía el mundo que tenemos y pues yo solito no puedo cambiar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues sabemos que hay muchas ganas de cambiar, de hacer algo por cambiar las cosas, que ya no, el tipo de realidad que tenemos ya no soporta más mucho, ¿no? Y que pueda haber estallidos sociales de dimensiones muy, muy profundas si las cosas van marchando por el camino que hasta hoy van siguiendo. El tema que ha sido expropiado propiamente, despojado las clases subordinadas, los trabajadores, los más pobres, los que más lo necesitan, de las opciones, ya no digamos las laborales, ¿no? O otro tipo de bienes como el acceso a la salud pública, etcétera, sino que propiamente desde el lugar donde estemos sentados, aún estemos sin hacer nada, ya se nos ha expropiado esta parte tan importante del valor de uso, de que no podemos nosotros determinar solamente por los aspectos cualitativos, los enriquecedores, los constructivos, ¿no? Los vitales, y forzosamente estamos enmarcados en un contexto donde no hay opciones más que las regenerativas, las que enferman, etc., ¿no? Entonces, esa ausencia de opciones es realmente muy preocupante en el momento actual y hace falta
para combinar, empatar el ánimo de cambiar las cosas con los elementos de hacia dónde podríamos marchar para construir una realidad diferente. Esta es la intención, ¿no?, del Departamento de Relaciones Sociales de motivar este curso y con la seguridad de que de aquí va a haber grandes transformaciones, ¿no? El otro día se manejaba de que nuestra generación es de optimistas, y pues yo creo que sí, ¿no? Porque pensamos que sí se pueden hacer, y esperamos transmitir algo de este optimismo del pasado, no de un pasado que no es hace mucho tiempo, para que pueda tener una línea de continuidad y transmitir pues opciones que permitan generar también pues maneras más constructivas, más positivas, más vitales también para enfrentar los tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, ahora en el curso ya nos vamos a enterar en esa introducción, ya van a ser el propio David Moreno, que va a fungir como moderador, y el propio Jorge Veraza, quien es el ponente de esta sesión, pero también el coordinador de todo el curso, y que les van a dar más características puntuales de en qué va a consistir y cómo se van a desarrollar estas 6 sesiones en que va a consistir este curso de 15 años. Entonces, bueno, pues muchas gracias a los asistentes y por aceptar hacer un huequito en una agenda muy tupida para llevar a cabo ese igual a verdad. Bueno, pues buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Voy a comenzar de inmediato la exposición con la pregunta de qué es la subsumación real del consumo bajo el capital. Y se trata de un concepto que alude al modo de producción capitalista inmediato contemporáneo y que simultáneamente puede dar cuenta de la totalidad del capitalismo contemporáneo. Así es que la subsumación real del consumo bajo el capital es la teoría basada en el capital, crítica de la economía política de Marx, para dar cuenta de la especificidad del capitalismo contemporáneo y ya notamos de inmediato que digo subsunción real del consumo bajo el capital y la refiero como el modo de producción inmediato del capitalismo contemporáneo, pero contiene dentro la palabra consumo. Entonces hay una paradoja involucrada en la propuesta. Paradoja que está reflejando una paradoja de la realidad. Así que tratemos de recordar esto de subsunción real del consumo bajo el capital. Nos recuerda 2 conceptos muy importantes de Marx, presentes en el capítulo 9 del Capital, uno de ellos, y otro en el capítulo 14, plusvalor absoluto y plusvalor relativo. Y estos conceptos son el de subsunción formal del proceso de trabajo bajo el capital y de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Se parecen al que estamos usando, solamente que usamos no dice subsunción del proceso de trabajo, sino del consumo, del proceso de consumo bajo el capital. La subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital es la manera de hablar procesualmente, o en términos del proceso de producción, de lo que alude el concepto de plusvalor absoluto y plusvalor relativo en términos del producto o resultado de este proceso. El método para explotar plusvalor absoluto, el método para explotar plusvalor relativo. Bien, estos 2 métodos
se instauran al interior de un tipo de proceso de producción. Y Marx lo caracteriza a cada una de las dos versiones del proceso capitalista de producción. El que permite explotar el valor absoluto es aquel proceso que el capital subsume real formalmente, mientras que el proceso que permite explotar plusvalor relativo a la clase obrera es el proceso que Marx denomina de subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. Bien, así nos conectamos directamente con el capital y notamos que hay unos conceptos que estarían en la base del que nosotros nombramos, pero que se distinguen, no sabemos cuánto. Por otro lado, podríamos aludir a la idea de subsunción del consumo bajo el capital. Esta idea también se encuentra presente en el Capital de Marx. No dice subsunción formal o subsunción real del consumo bajo el capital, pero nos presenta el panorama de la subsunción del consumo bajo el capital. Esto ocurre en la sección tercera del tomo 2 del Capital, dedicada a la circulación y reproducción del capital, la reproducción simple y ampliada del capital, vista desde el punto de vista de la circulación de este, logra someter al consumo bajo el capital. En el tomo 1 del Capital, Marx nos mostró, expuso o tematizó cómo es que el capital logra someter al proceso de trabajo bajo el capital, tanto en su forma como en su realidad, la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, que le reporta a este la posibilidad de explotar plusvalor absoluto y plusvalor relativo a la clase obrera. Pero sobre la base de que el capital logra someter formal y realmente a la producción, también logra someter al consumo a través de la circulación del capital. Los esquemas de reproducción del capital nos muestran no solamente unas proporciones bien definidas, matemáticamente determinables, expresables, de los intercambios que deben hacer los sectores 1 y 2 de la economía, el productor de medios de producción y el productor de medios de consumo, para que ocurra una reproducción equilibrada del capitalismo, sino que, y esto es lo más importante, para que ocurra efectivamente estos intercambios proporcionales entre un sector capitalista productor de medios de producción y otro sector capitalista productor de medios de consumo, se requiere que ocurran intercambios en la circulación, que no están llevados a cabo todos ellos por los capitales, por los capitalistas, sino que el capitalista paga su salario a los obreros, digamos, del sector 2, del sector 1, productor de medios de producción, productor de maquinaria, productor de materias primas, productor de transportes. Y estos obreros, con ese salario, van al mercado a comprar sus víveres, su ropa, quizá una cama que hay que reponer, etc. Bien, este tránsito que ocurre en el mercado a nivel de la circulación del capital, en este caso es capital variable el que está circulando, permite que una parte del valor del sector 1
de la producción capitalista se intercambie por otra parte del valor producido en el sector 2. Ya está ocurriendo este intercambio proporcional que posibilita la reproducción de todo el capital, pero ojo, es la clase obrera la que ha llevado a cabo, en vista de poder consumir, esta labor que beneficia al capital, y la ha llevado a cabo gratuitamente. Así que el consumo se encuentra sometido al capital, a la reproducción del capital, a través del proceso de circulación. El obrero no solamente entrega una parte de su trabajo que resulta ser impaga, de donde el capitalista explota el plusvalor que se embolsa luego bajo la forma de... Gracias. ¿Está prendido? Ah, claro, muy bien. Que se embolsa luego bajo la forma de ganancias, sino que además el obrero realiza otra labor gratuita para el capitalista. Esta labor gratuita ocurre fuera de la fábrica, ocurre en la calle, cuando entra al ámbito del mercado o de un supermercado o de una tienda, en donde encuentra productos que el sector 2 de la economía, el productor de medios de consumo, ha colocado en estos sitios de venta. Y cuando compra esos productos, su consumo ya quedó sometido al servicio del capital, en primer lugar, para que el conjunto del capital se reproduzca. No solamente se reproduzca el capital del capitalista que a él le pagó el salario, sino que se lleva a cabo una labor colectiva en favor del capital social. Es el capital social el que ha sometido al consumo. Ahora bien, este sometimiento del consumo, ¿de qué orden es? ¿Cómo podríamos caracterizarlo? Se trata de que el obrero, ya lo vimos sometido a nivel de la circulación, y lo que vemos que queda sometido es su consumo, pero no hemos visto su consumo. Así que, cuando llega a su casa y abre sus bolsas o su canasta, ¿no?, vemos que hay una serie de valores de uso que permiten perfectamente la satisfacción de sus necesidades. Vamos a hacer la hipótesis, ¿no? Y estos valores de uso que permiten satisfacer necesidades cualitativas tanto del cuerpo como del espíritu, los tenemos presentes en una cantidad limitada, tan grande como el salario del obrero. Así que esta es una de las características del sometimiento del consumo bajo el capital. Es un consumo de clase, es un consumo clasificado. Corresponde a la cuantía del capital variable. Otro muy distinto es el consumo que corresponde al plusvalor. Es un consumo de clase cuantitativamente determinado, y ya vemos, también está formalmente determinado. Es un consumo de clase. Esa es la forma que tiene. Por lo demás, los valores de uso ahí presentes satisfacen perfectamente las necesidades fisiológicas o psicológicas
del comprador, del consumidor. Así que podríamos hablar de una subsunción formal del consumo bajo el capital. Esto ya se parece a nuestro concepto de subsunción real del consumo bajo el capital. Pero recordemos que esta subsunción formal del consumo bajo el capital la está llevando a cabo el capital social, no ninguno de los capitalistas individuales de manera completa, aunque cada capitalista individual, al pagar el salario al obrero, inicia, da arranque al proceso de subsunción que el capital social va a completar al llevarse a cabo la reproducción completa del sistema de modo equilibrado, según la hipótesis de estos esquemas de reproducción de la sección segunda, de la sección tercera del tomo 2 del Capital. Bien, aquí tenemos que el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital, correspondiendo con la crítica de la economía política, pues alude al hecho de que el capital no respeta el consumo humano, sino que lo somete, está haciendo una crítica a este concepto, revela una verdad científica y critica lo que está ocurriendo. El capital somete realmente al consumo, es lo que está diciendo el concepto. Bien, entonces pertenece este concepto a la crítica de la economía política, pero es un concepto original no tratado por Karl Marx en los 3 tomos del Capital. Pero, esta es una segunda apreciación, es un concepto construible a partir de los conceptos presentes en los 3 tomos del Capital. Así que Marx muy bien pudo exponer este concepto de subsunción real del consumo bajo el capital en los subsiguientes libros al Capital, pertenecientes a el plan de 6 libros de su crítica de la economía política. Es un concepto original, no tenemos esos libros ante nosotros, puede ser que pudo haber llegado a construir el concepto. Si no, no importa, es construible a partir de lo que está expuesto en esos 3 tomos del Capital y simplemente desarrollándolos llegamos a él. En tercer lugar, notemos lo siguiente: sin embargo, parece imposible que algo así como la subsunción real del consumo bajo el capital exista. Así que vamos a fijarnos en este problema ahora. Es un concepto original, construible a partir de los conceptos del capital, pero aparentemente sería imposible al hecho al cual alude. Nosotros acabamos de observar cómo el capital social logra someter formalmente al consumo de toda la clase obrera, de hecho de toda la sociedad, a la reproducción de él, ¿no? A la reproducción de capital. Lo hizo a través de la circulación de capital. El obrero tomó su salario, salió de la fábrica y se inserta en la esfera del mercado. Eso existe en la esfera del mercado. En la esfera de la producción, el obrero ha vendido su fuerza de trabajo, así que el capitalista tiene derecho a disponer de ella. Por eso es que puede someterlo formal, y no solo formal, sino lo puede someter realmente. Le puede decir, bueno, ahora vas a trabajar como apéndice de la máquina,
Oye, pero yo no tan rápido. Vas a trabajar al ritmo que impone la máquina. ¿Sí? Es un sometimiento real del proceso de trabajo bajo el capital. Pero una vez que el obrero tiene el salario en sus manos, sale de la esfera de la producción. El capitalista ya consumió la fuerza de trabajo a la cual tenía derecho por pagar ese salario. Ahora no se puede someter a la persona. Bueno, ya vimos que sí se puede. Pero solamente someterlo formalmente y a través de la circulación y sin que se dé cuenta. Mientras que el sometimiento formal y el sometimiento real en la producción es perfectamente consciente por parte del obrero. Sabe que le van a curtir la pelleja, dice Marx al final del capítulo 4 del tomo 1 del Capital. La transformación del dinero en capital. El capitalista ha pagado con dinero al obrero y ahora al explotarlo es que se va a transformar en capital. Pero ya les decía, estamos fuera de la esfera de la producción. Así que tal parece que no puede ocurrir sino solo una subsunción formal del consumo bajo el capital y sin que se dé cuenta el obrero. Pero real, ¿cómo sería una subsunción real del consumo bajo el capital? Tratemos de imaginarla. La subsunción formal ocurrió como una imposición de clase. Le dio una forma clasista al consumo del obrero. Pero el obrero todavía no ha probado bocado, ni se ha puesto los zapatos nuevos, ni se ha puesto la camisa que compró para sus hijos. Y también ese consumo formalmente sometido al capital tiene otra característica: está cuantitativamente acotado. Los dos rasgos de la subsunción formal del consumo bajo el capital es su carácter formal y cuantitativo. Pero no hay ninguna alteración cualitativa en la realidad de los valores de uso que el obrero va a consumir. Así que, tratando de imaginar cómo podría ser una especie de subsunción real del consumo bajo el capital, pues tendríamos que seguirle la pista al obrero hasta su casa y observarlo cuando abre el paquete, abre la canasta, saca los productos y se pone a consumirlos. Y decir, allí en ese momento, en el momento del consumo, cuando realmente ocurre, no por una imposición formal de clase o por la cantidad de objetos que tiene en su canasta, sino al momento del metabolismo efectivo entre el ser humano y los valores de uso, está ocurriendo que el capital ya se introdujo y no sucede nada de eso, ¿no? Pero eso es lo que sucede en la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital. ¿Sí? Tal parece que no puede suceder esto que intentamos imaginar, la subsunción real del consumo bajo el capital. Y ojo, que parezca que no es posible o que no es real, encubre perfectamente el proceso de subsunción real del consumo bajo el capital, si es que realmente existiera. Porque es difícil pensarlo, es difícil imaginarlo. Más bien la realidad presenta aspectos, apariencias de que nada de eso puede suceder. No. Yo, el capital, me quedo en la fábrica y el consumidor es libre. Puede elegir, consumir, comprar lo que él quiera. Yo cuando lo sometí, yo cuando lo coaccioné, no me digan. Ya me han dicho muchas veces que exploto a la gente y que le pago por debajo de...
Todas esas cosas de yo no me aprovecho de la gente, yo le pago su salario justo a la persona. Ahora no me vengan a decir que yo me estoy aprovechando de las personas en el consumo, ¿no? Ellos son las que compran, ellos son los que eligen. Y yo no me meto a sus casas y les embuto los alimentos. ¿O cuándo se me ha visto por ahí? ¿No? Ni con antifaz, ni con pasamontaña. No ha ocurrido. Total que, como hay una serie de realidades, toda la realidad del mercado presuntamente libre está de por medio entre la producción y el consumo obrero, toda esa realidad funcional con el capitalismo, estructural con el capitalismo, no es cualquier realidad. Se presenta la apariencia de que sería imposible algo así como la subsunción real del consumo obrero, siendo solo posible la subsunción formal del consumo bajo el capital y no de un capitalista individual hacia sus obreros, sino del capital social en su conjunto, de la clase burguesa en su conjunto, contra y sobre la clase obrera en su conjunto. Una subsunción formal del consumo bajo el capital por parte del capital social. Bueno, entonces, ¿cómo hacer para convalidar nuestra idea de que está existiendo una subsunción real del consumo bajo el capital? Nos están torciendo la vida, nos están torciendo las células. Fisiológicamente el capital está haciendo algo con nosotros. Psicológicamente nos está sometiendo, etc. Que serían algunas determinaciones involucradas en lo que se está diciendo como subsunción real del consumo bajo el capital. Ahora podría tomar un camino consistente en comunicarles a ustedes cómo fue que yo me topé con el problema y tratar de hablar un poco de mi biografía intelectual y cómo iba. A lo mejor luego en las preguntas, a lo mejor sigamos otro camino. Pero vean ustedes, es un problema que está ahí, ¿no? De pronto teníamos una serie de cañones y de ametralladoras enfiladas en contra del capital con los conceptos de la crítica de la economía política, y estábamos a punto de fincarle una nueva acusación y de observar un nuevo modo en que nos somete, justamente para indicar que también debíamos precavernos y subvertir ese sometimiento. Mientras no nos percatemos que está ocurriendo el sometimiento, no podremos subvertirlo, no podemos organizarlo, no podemos organizarnos, no podremos tomar conciencia a fin de organizarnos colectivamente en contra del sometimiento. Estábamos a punto de fincarle esta acusación y de poder establecer una nueva forma de enfrentarnos, de luchar en contra del capital, pero tal parece que no se puede. Voy a ser ahora más directo. Capital, crítica de la economía política, presenta una serie de supuestos en su exposición teórica. Por ejemplo, que los valores son iguales a los precios. Un supuesto que solamente en la sección segunda
del tomo 3 del Capital se abandona y observamos que puede no coincidir el precio de una mercancía con su valor, pero que la totalidad de las mercancías, los precios de esas mercancías sí coinciden con la totalidad de los valores. También se manejan otros supuestos. Por ejemplo, que el capital es indiferente respecto del valor de uso. Lo que le interesa al capitalista es el valor. Y propiamente lo que le interesa es el plusvalor, porque le interesa el plusvalor es que se interesa en el valor de las mercancías, en el costo de producción. Porque la diferencia entre el costo de producción y el trabajo impago es lo que él podrá embolsarse como plusvalor. Así que en principio el capital tiene que producir valores de uso que sean el soporte del valor y el soporte del plusvalor para que se puedan vender en el mercado y existan compradores que quieran consumir esos valores de uso y así realicen el plusvalor que está contenido en esas mercancías. Así es que cuanto más eficaz sea el capitalista en producir valores de uso, y esa eficacia se mide por la productividad, que introduzca, por ejemplo, en una máquina, que produzca más valores de uso muy buenos de esos, que soportan plusvalor y los vendemos, y entonces recibimos dinero y los embolsamos, ¿está bien? Así que el capitalista es indiferente respecto al valor de uso e intenta respetarlo en vista de que es el soporte del valor y del plusvalor. Y por ese motivo, desde el capítulo primero del Capital hasta el final, se mantiene un otro supuesto, que los valores de uso son valores de uso, son positivos, que satisfacen una necesidad, dice Marx al inicio del capítulo primero del Capital, del estómago o del espíritu, por decir del cuerpo, y a nivel simbólico, a nivel de la conciencia, etc. Pero a lo que está aludiendo la subsunción real del consumo bajo el capital es que el contenido del consumo, es decir, el contenido de los valores de uso que consume la humanidad, y no solamente la clase obrera, está siendo determinado en su realidad por el capital. La realidad del consumo, los átomos de los objetos de consumo, por decirlo así brutalmente, están sesgados para que cumplan una tarea a favor del capital. Eso es lo que se está diciendo. No que cumplan una tarea a favor del metabolismo humano. Si la cumplen, no importa. Lo primero es que cumplan su tarea en referencia a la reproducción del capital. Y muy bien pueden no cumplir o cumplir muy deficientemente la tarea de reproducirnos celularmente o de alguna otra manera. Reproducir nuestras emociones, etcétera, nuestras ideas. Y sin embargo, estar cumpliendo con las necesidades de reproducción del capital.
Y ese es el punto. Porque supuestamente el capital era indiferente al valor de uso y supuestamente el valor de uso que tenemos en el mercado es un valor de uso positivo. No un valor de uso que en alguna medida nos niega fisiológica y psicológicamente. Así que debe ocurrir, para que ocurra la subsunción real del consumo bajo el capital, que el valor de uso quede alterado. Alterado en una dirección precisa, que sea nocivo. Subsunción real del consumo bajo el capital es igual a decir producción sistemática de valores de uso nocivos para la salud física y mental de la humanidad producidos por el capital, porque eso le beneficia. ¿No? Así sería dicha completa la idea. Algo así debe estar ocurriendo, y no por error, sino por necesidad estructural y funcional de la acumulación de capital. Que se estén produciendo un valor de uso por aquí, otro valor de uso por allá, o un conjunto de valores de uso, o todos los valores de uso, y que todos sean nocivos. Pero sirvan a la reproducción del capital. Todos los valores de uso nos hagan daño. Y entonces sean el soporte del plusvalor, porque solamente así le sirven al capital. Entonces estas son determinaciones que deben estar incluidas en la substitución real del consumo bajo el capital. Y ya vimos cómo se puede. Se requiere que el capitalista produzca un valor de uso nocivo y lo logre vender en el mercado. Si lo vende, ese valor de uso nocivo es un valor de uso que soporta valor y plusvalor, tiempo de trabajo socialmente necesario de esa sociedad específica, en esa coyuntura histórica, y que le permite realizarlo en el mercado, recibir un dinero y embolsarse el plusvalor. Ahora tenemos que el valor de uso nocivo ha sido el soporte del valor y del plusvalor. Esperemos que no suceda otra vez. Fue un pequeño error y seguramente en un inicio así fue. Pero poco a poco fueron acumulándose los errores. Posiblemente el pan en el siglo XIX, el pan que está comiendo Marx y sus hijos en la casa, pues es un pan de buena calidad. Pan de trigo, integral, de centeno, elaborado con una buena levadura. El pan que comemos ahora, pues es pan vivo. Es otra cosa. O sea, es anticongelante. En donde tú fantaseas que es un pan. Y luego lo untas. Bueno, o sea, ¿por qué lo estás untando? Mayonesa. ¿Cuál mayonesa? ¿Qué tienen esos huevos de esa mayonesa? ¿Qué tiene el aceite? ¿Qué tiene el limón? Tienen transgénicos, tienen pesticidas, tienen hormonas, el huevo que le dieron a la gallina. ¿Qué te estás comiendo? ¿Qué estás realmente untando en tu pan? Y así sí, esos valores de uso se fueron deteriorando uno a uno, hasta que pronto nos han copado. Y tenemos una situación de subsunción real del consumo bajo el capital. Es decir, una situación en la que el valor de uso nocivo es el soporte del valor y del plusvalor y se realiza sistemáticamente en el mercado.
que las ganancias que el capital se está embolsando ocurren todas ellas a costa de nuestra salud, no solamente de explotar a la clase obrera, sino también de deteriorar la salud de la clase obrera y también de la gente que no forma parte de la clase obrera. Así que ahora hay una razón por la cual ser aliados todos, la clase obrera y las gentes que no forman parte de la clase obrera, en contra de eso que está haciendo el capital, sistemáticamente. Eso significa que el capitalista efectivamente se quedó en su fábrica y pagó el salario justo al obrero, vamos a suponerlo. Y el obrero fue al mercado, intercambió, compró mercancías, las llevó a su casa y al consumirlas, el capitalista aparentemente no se metió en su casa. Pero el valor de uso nocivo sí. Y ese valor de uso nocivo proviene del proceso de producción inmediato del capitalista. Un tipo peculiar de proceso de producción inmediato que produce continua y sistemáticamente valores de uso nocivos. Ahora tenemos que el capitalista, y no el capital social simplemente, sino cada capitalista individual, está logrando someter realmente el consumo de las personas, obreros o no. Porque cuando llegan a su casa y van a consumir los objetos de consumo, estos son valores de uso nocivo que atenten contra de su salud. Pero realiza las ganancias. Nada más. No. Sucede todavía algo más. Si atenta en contra de tu salud, pues hay que curarse, ¿no? Bueno, hay que ir a la farmacia, hay que pagarle a un médico, O sea, que otras ramas de la producción capitalista se ponen en movimiento para curarte de lo que la rama anterior te causó daño. Y entonces ahora pronto el capitalista no solamente está embolsándose una ganancia base en valores de uso nocivos, sino que puede vender mayor cantidad de valores de uso positivos o nocivos para otras tantas necesidades que el valor de uso nocivo te ha generado. Porque si no, hubiera estado muy satisfecho, pero el valor de uso nocivo te ha generado nuevas necesidades que antes no tenías. Ya te enfermó de la barriga, ya tienes diabetes, ya tienes cáncer, tienes gripa continuamente, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que irlo pagando. Así que va habiendo un desarrollo del capitalismo, porque se transforma la producción y se transforman las ramas de la producción y surgen nuevos valores de uso que intentan llenar las carencias y excesos que los previos valores de uso han estado generando en toda la población. Y este desarrollo formidable siempre ocurre en contra de la humanidad, aunque aparentemente en favor del capital, porque siempre produce valores de uso nocivos que soportan plusvalor que el capitalista se embolsa. Así que, aparentemente, sin introducirse personalmente en el ámbito doméstico, en donde está ocurriendo el consumo de las personas, el capitalista logra, sin embargo, someter a distancia, pero no solo formalmente, sino realmente lo que te estás comiendo. Estás sometiendo tu fisiología y tu mente. Esta es una subsunción real del consumo bajo el capital y es el modo de producción capitalista inmediato. Es un tipo de tecnología peculiar que está produciendo sistemáticamente valores de uso nocivos. Esa es su característica, por eso hay que nombrarla como subsunción real del consumo bajo el capital. Porque ese es su rasgo determinante. Produce plusvalor, pero siempre lo produce en tanto que produce valores de uso nocivos, que someten, que tienen por efecto el sometimiento real del consumo de toda la humanidad, no solamente de la clase obrera, al capital. Bueno, en algunos pasajes tú mencionas así como, pues nada más comentas, de hecho, la posibilidad de la subsunción del territorio, del espacio en general, digamos, del planeta Tierra en general. ¿Cómo
el punto es que nada más lo mencionas, como que lo alcanzas a vislumbrar, no sé, pero no se ha desarrollado. ¿Por qué camino podríamos a lo mejor tomar para desarrollar tal concepto como subsunción del espacio planetario total de la humanidad, con fuerza productiva, qué sé yo, bajo el capital? Esa sería una pregunta. Sí, a ver, no solamente está ocurriendo una subsunción del espacio, eso lo muestra fácilmente la geopolítica de la potencia hegemónica, domina el espacio de todo el planeta. Pero lo que está ocurriendo es más bien la subsunción real del planeta, no solamente visto en términos espaciales, sino en términos de los metabolismos naturales que el planeta tiene, y esto lo demuestra el cambio climático, ¿no? Esto lo demuestra el calentamiento global, y está siendo propiciado, claro que no por los bancos, sino por el conjunto de las industrias capitalistas que producen un efecto, cada una contribuye para producir un efecto de deterioro en el medio ambiente hasta que tenemos un impacto global en todo el clima del planeta. Pero ese es el planeta que está construyéndose el capital. También los problemas que genera le producen otras tantas ganancias, son otros tantos mercados de bonos de carbono, etcétera, etcétera. No solo, la remediación la propondría una empresa capitalista privada, por ejemplo, con nanotecnología que limpie el planeta. Bueno, ahí también tendríamos un sometimiento real del consumo bajo el capital, llevado a cabo no solamente por la contribución de todos los capitalistas individuales, los múltiples capitales, sino ahora todo el planeta sería sometido por una sola empresa. Y qué bueno que resultara bien, y qué tal si resulta mal esa remediación. Bueno, pues ese deterioro también formaría parte de la subsunción real del consumo bajo el capital en contra de la humanidad. Sí, así sería, así está ocurriendo, y esa es una posibilidad a futuro. No solamente el sometimiento del espacio, sino el sometimiento del planeta en tanto valor de uso cualitativo. ¿Sí alguna otra? Sí, Perdón. primero usted y luego. Sí, bueno. Mi nombre es Ángel José y bueno, yo viendo a Bolívar Echeverría, toca el tema de valores, justo lo que ahora expone, lo que a nivel cultural se había reflexionado, y ahorita es como un impacto también el ver que el valor, también como lo menciona Bolívar Echeverría, el valor subsume la riqueza, y en este caso se puede hablar también que subsume lo que es la salud. Y en ese contexto, Edgar Morin habla de que no somos 50% sociales o 50% biológicos, ¿no? Sino que somos un 100%. Entonces mi pregunta es, en el tema de la enajenación, a mí lo que me llama la atención que ahora los sindicatos, sobre todo los líderes, no discuten siquiera eso, ya no hablar si es que va a haber alguna máquina en relación a la producción que va a sustituir a los mismos trabajadores. Pero ahora, ¿cómo se podría plantear esto de la enajenación tomando en cuenta de que somos pues 100% sociales siempre y 100% biológicos, orgánicos? Sí, bueno, Marx se caracterizó desde su juventud por haber llevado a cabo un gran descubrimiento, el descubrimiento de la enajenación material. Ya Hegel y Feuerbach habían hablado de distintas formas de enajenación de la conciencia. Enajenación de la religión, hacia la crítica Hegel, enajenación de la filosofía, que es la crítica que Feuerbach le hace a la filosofía de Hegel. Un discípulo de Hegel, Arnold Ruge, nos habla de la enajenación de la política, basado en Hegel, y esta enajenación de la política, en principio, es una enajenación también de un tipo peculiar de conciencia. A partir de ahí se presentan formas prácticas de organización que podríamos sugerir que también están enajenadas, pero en principio Ruge lo deja en enajenación de la política como si fuera discurso o pensamiento político. Mientras que Marx nos muestra
que está ocurriendo una enajenación práctico-laboral, una enajenación material, no solamente de la conciencia del obrero, o de la conciencia del feligrés, o de la conciencia del cura, o de la conciencia del filósofo, o de la conciencia de aquellos que escuchan al filósofo, enajenaciones de la conciencia, o de las personas que piensan al Estado como Dios, que es una enajenación política.